Muy buenas noches, estimados directivos de las diferentes instituciones educativas que se encuentran en sala. Saludarles a cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener un taller muy importante sobre las normas de convivencia, en el cual vamos a aprender un poquito cómo ir elaborando y cómo también poder incorporar en nuestro reglamento interno. En este taller mi persona estará a cargo, quien les habla, soy la profesora Miriam Tallotica, del área de convivencia escolar, y también pues dentro de ello poder saludar a nuestra directora de la UGEL Canas, la doctora Gladys Huaca Guzmán. Asimismo también saludar a cada uno de ustedes nuevamente, estimados directores y directoras de los diferentes niveles desde el ámbito de la UGEL Canas, de las diferentes instituciones educativas. Estamos dando inicio rapidísimo para poder ver, y voy a poder, por favor, compartir la pantalla. Por favor, me ayudan si se visualiza. Me confirman, por favor, colegas. ¿Se visualiza la pantalla? Si me confirman, colegas. Sí, maestra. Sí. Buenas noches, maestra. Sí se ve, sí se visualiza. Gracias, muchas gracias, maestra hermosa. Muchas gracias. Nuevamente darles la bienvenida, colegas, maestros y maestras, estimados directores y directoras de nuestras instituciones educativas. Hoy día vamos a trabajar un tema muy importante, justamente lo que son las normas de convivencia y las medidas correctivas. ¿Qué son las normas de convivencia? Bueno, básicamente son un instrumento que contribuyen a la promoción de una buena convivencia, a una buena convivencia escolar, democrática, inclusiva, intercultural, a través de qué? De poder establecer pautas de comportamiento y medidas correctivas para que haya una buena convivencia en nuestra institución educativa. ¿Bien? Muy bien. Ahora, esto vamos hablando, las normas de convivencia, de acuerdo al Decreto Supremo, la 004-2018 del Ministerio de Educación, de los lineamientos para la gestión de convivencia escolar. Nosotros vamos trabajando esto en las normas de convivencia en el compromiso de gestión número 5. ¿Bien? Muy bien. Aquí vamos a ver el plan de la elaboración de las normas de convivencia escolar 2023, pero esto sería ya para el 2024, ¿verdad? Entonces, este plan lo vamos a desarrollar para el 2024, ¿bien? Primeramente, aquí como vemos, tenemos el paso número 1, las acciones previas que nosotros hemos ido viendo, hemos incorporado las normas de convivencia, ya hemos ido viendo, hemos ido evaluando cómo están las necesidades de nuestra institución educativa, cómo vamos viendo nuestra comunidad educativa, nuestros padres de familia, nuestros estudiantes, como también nuestros docentes, cómo va yendo en la convivencia, para que nosotros podamos ya levantar una información, diríamos, un pequeño diagnóstico de toda la comunidad educativa. Bien, entonces, en el mes de diciembre, ¿qué hacemos? Mediante esto, todo ya hemos ido viendo si estas normas del 2023 nos ha ido funcionando o falta reajustar estas normas o sacamos algunas normas que ya tengamos que poner en las normas del 2024, entonces pasamos a una elaboración de las normas de convivencia escolar para el 2024. Bien, aquí yo le he puesto 2023, pero vendría a ser para el 2024. Ahora, en el mes de marzo del 2024 vamos a incorporar, una vez que ya hemos elaborado en el mes de diciembre, porque tenemos ahí a toda la comunidad educativa, tenemos a los estudiantes, a los docentes, como también a los padres de familia,
sería muy bueno poder evaluar a partir de este diagnóstico y poder yendo elaborando las normas de convivencia. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Con quién lo hago? ¿Solamente los directivos? Vamos a hablar de ello también. ¿Está bien? En el 2024 incorporamos al reglamento interno. Luego difundimos y luego también en mes de agosto vamos evaluando si nos ha funcionado o no. ¿Bien? Muy bien. Ahora, aquí tenemos las normas de convivencia que sí o sí está a cargo, aquí como dice, ¿no? Aquí, está a cargo de ¿quién? Del Comité de Gestión de Bienestar. Bien, el Comité de Gestión de Bienestar tiene como función liderar, llevar a cabo el proceso de elaboración para actualizar, para validar, para difundir las normas de convivencia. Bien, ahora, ¿y por quién está conformado el comité? Tal vez todavía un poquito nos falta engaño. Sabemos que está liderado, está conformado por quién, aquí dice, ¿verdad? Por el director de la institución educativa. Bien, luego, por favor, si licenciada, pero no está visualizando las diapositivas. Se quedó plasmado en bienvenidos, licenciada. A ver, un ratito, por favor, van a disculpar. Ahora, ¿visualizamos? Ahora sí, licenciada. A ver, un ratito, por favor, cuando paso. Si me confirmas, ¿se visualiza, psicóloga Denise? Sí, licenciada, está en Sí, normas de maestra, sí convivencia se y ve. medidas colectivas. Excelente. Voy a volver a repetir entonces. ¿Ya? Bien. Van a disculpar, colegas, pero es necesario que siempre ustedes me puedan ayudar porque, ¿no? Yo no estoy viendo del otro lado y ustedes están visualizando. Bien, vamos a hablar, vuelvo a repetir rapidísimo, de las normas de convivencia y de las medidas correctivas que vamos a hablar ahora. De acuerdo al Decreto Supremo, la 004-2018 del Ministerio de Educación, de los lineamientos para la gestión de convivencia escolar, vamos hablando de las normas de convivencia, que son, ¿qué cosa? Son un instrumento que contribuye a la promoción de la buena convivencia escolar, a una convivencia democrática, inclusiva, intercultural, ¿a través de qué? A través del establecimiento de las pautas del comportamiento de nuestros estudiantes y también de qué manera nosotros vamos viendo estas medidas correctivas. ¿Bien? Muy bien. Ahora la elaboración, tenemos que ver el plan de elaboración de las normas de convivencia escolar para el año 2024. En aquí le he puesto 2023, pero es para el 2024. ¿Bien? Entonces, ahora lo que debemos hacer en el paso número 1, aquí se ha resaltado, sí se está viendo, ¿verdad? El plan estamos viendo. Psicóloga Denise, si me ayudas. Sí, licenciada. Ya, bien, gracias. Gracias. Ya, entonces, en este aspecto, vamos viendo en el mes de octubre, en el mes de noviembre, ya vamos analizando cómo me ha ido funcionando mis normas de convivencia en el año 2023. Si esto ha sido bueno, no ha sido bueno, o tal vez necesito sacarlo, necesito incorporarlo de nuevo para el año 2024, necesito hacer que pueda reforzar o pueda haber otras necesidades que yo pueda incorporar en mis nuevas normas de convivencia. Para ello, en el mes de diciembre, vamos a elaborar aquí justamente las normas de convivencia escolar para el 2024. Bien, en el 2024, en el mes de marzo, ya vamos incorporando al reglamento interno. Luego vamos a difundir y luego vamos a ir evaluando. Bien, muy bien, vamos a hablar paso por paso. ¿Está bien? Esto es algo general todavía. Bien, ahora vamos a hablar de las normas de convivencia, lo que les estaba diciendo. ¿Por quién está liderado? ¿Quién está a cargo? Está a cargo para la elaboración de las normas de convivencia el Comité de Gestión de Bienestar. Bien,
Muy bien, tengamos en claro eso. Ahora, ¿qué función tiene el Comité de Gestión de Bienestar? Tiene la función de liderar, de llevar a cabo el proceso de elaboración, de actualización, de poder validar, de poder difundir nuestras normas de convivencia institucional. Ahora, si nos hemos olvidado un poquito, como decía, ¿no? ¿Por qué nos están conformados el Comité de Gestión de Bienestar? Está conformado, liderado por el director de la institución educativa, luego está conformado por el coordinador de tutoría, luego está conformado por el responsable de convivencia, por el responsable de inclusión, por un representante de padres de familia, por un representante de los estudiantes. Ahora, también puede estar un psicólogo de la institución educativa si es que hubiera. Y si es que no hay, no. Entonces, ahí sí vamos a considerarlo. Si es que hay en el psicólogo, está bien. Si no, no. Bien, ahora vamos a ir aquí, como les decía, que las normas de convivencia, ¿qué son? ¿Qué son? Son pautas. ¿Qué cosa? ¿Qué buscan regular? ¿Qué cosa? El comportamiento de quienes integran un grupo de personas en este aspecto, nuestra comunidad educativa, nuestros estudiantes. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, también hablamos a través de la disciplina escolar. ¿Qué cosa es? Que es la capacidad en las cuales las personas desarrollan sus actitudes, sus razonamientos, sus juicios morales, que esto les va a permitir a que puedan, ¿a qué cosa? Puedan cumplir voluntariamente las normas, las reglas y los acuerdos. Para eso justamente, pues se hace que puedan participar nuestra comunidad educativa en la elaboración de las normas de convivencia. ¿Bien? Muy bien, colegas. Ahora, no está funcionándome. A mí ya también. Licenciada, disculpe, se quedó en normas de convivencia. Tal vez continúe en ello o pasó diapositiva. No, sigo en lo mismo, pero ya he deslizado. Ahora, Se quedó, licenciada, en normas de convivencia. está pasando algo. Voy a volver a compartir. Ahora, Ahora está en normas de convivencia, licenciada. ¿siguen normas? Sí, normas de convivencia, Comité de Gestión de Bienestar, licenciada. Solo comité y lo demás, ¿no hay otro? De la misma manera, licenciada, que es disciplina escolar, también, licenciada, está presente. Ya su concepto. Ahora Sí, acciones. Ahora se continúa en normas de convivencia, licenciada, con todo el concepto, por supuesto. Ahora, hemos cambiado todavía. No, licenciada, continúe en la misma diapositiva. O tal vez algún docente que pueda confirmarlo, por favor. Ahora sí, licenciada. Ya, mejor yo no lo estaba compartiéndolo pantalla completa, pero ya no lo voy a hacer porque estamos teniendo dificultad. Bien, vamos hablando, bien, colegas, muchas gracias, psicóloga Denise, por la confirmación. Ahora vamos a hablar de la elaboración del plan. ¿Ya qué acciones vamos a tomar para ello? Como volví a decir, el director de la institución educativa debe iniciar la coordinación con el Comité de Gestión de Bienestar. El Comité de Gestión de Bienestar está presidido, ya sabemos, por el director, como también con el responsable de convivencia, en el cual, o sea, y todos los que conforman, ¿verdad? Entonces, completa el plan de elaboración de las normas de convivencia escolar del año 2024 que estén considerados en el tiempo establecido. Y también este plan se tenga que aprobarse. ¿Está bien? Muy bien. Ahora,
Vamos a revisar las normas de convivencia de acuerdo a los enfoques transversales. Vamos a ver si existen los valores, las actitudes que nuestros estudiantes, nuestros maestros, nuestros padres de familia, nuestras autoridades se deben desarrollar para que se pueda lograr una sociedad integral que pueda aportar a nuestra institución educativa. Bien, estos valores, estas actitudes también son considerados en los enfoques transversales, que son 7 enfoques transversales del currículo nacional. Por lo tanto, los enfoques transversales van a acompañar a las competencias de cualquier área del currículo que pueda propiciar el desarrollo de los valores y de las actitudes en los miembros de la comunidad educativa. Bien, muy bien. Ahora, ¿qué criterios vamos a considerar para nuestras normas de convivencia? Lo que decía, vamos a considerar los enfoques transversales a través de estas preguntas. Vamos a ver si mi norma de convivencia cuenta con el enfoque de derecho, es inclusiva, promueve la igualdad de género, tiene una orientación al bien común, desarrolla una mayor conciencia ambiental, favorece la interculturalidad, alienta a los estudiantes hacia la búsqueda de la excelencia. Entonces son estas interrogantes que nos va a ayudar a que podamos nosotros elaborar nuestras normas de convivencia. Bien, también tenemos ahí nuestra disciplina positiva, que son 5 criterios. ¿Cuáles están? ¿Es respetuosa, es alentadora? ¿Permite desarrollar un sentido de pertenencia? Pertenencia. ¿Qué quiero decir con un sentido de pertenencia? Sentido de pertenencia donde yo soy aceptado, por ejemplo, en la institución educativa, donde yo soy respetado en la institución educativa y donde yo me sienta bien, tengo un bienestar en la institución educativa, un bienestar socioemocional. Bien, entonces que yo sea importante. Bien, lo otro que tenemos es efectiva a largo plazo. No es a corto plazo, sino a largo plazo, a través de la disciplina positiva. Poco a poco vamos graduando de qué manera ellos también tienen que educarse de acuerdo a la educación moral. Bien, muy bien. Enseña habilidades socioemocionales, lo que iba diciendo, para la vida. Invita a los estudiantes a descubrir cuán capaces son cada uno de ellos a partir de la autonomía. Ahora, se redactan nuestras normas de convivencia. ¿Cómo lo vamos a redactar? En primera persona, de manera plural, en primera persona, de manera clara y positiva, con términos que involucren a todos los actores de la comunidad educativa, en un contexto que aluda a varios comportamientos deseados. Bien, muy bien. Más adelante también vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bien, ahora, las acciones que vamos a ir tomando para la revisión de las normas de convivencia de acuerdo al diagnóstico que hemos ido viendo de la gestión escolar en el proyecto educativo institucional o en el plan anual de trabajo, tenemos los resultados de la gestión, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el diagnóstico del proceso anual del aprendizaje de nuestros estudiantes, el diagnóstico de la retención anual de los estudiantes en nuestra institución educativa. Tenemos las fortalezas, las debilidades de la institución educativa, ¿no? Entonces vamos haciendo un diagnóstico del cumplimiento de la calendarización de la institución educativa, ¿ya? O en la institución educativa. El diagnóstico del acompañamiento, del monitoreo a la práctica pedagógica en la institución educativa. Y lo más principal, el diagnóstico de la gestión de la convivencia escolar en este aspecto para que nosotros podamos armar nuestras normas
de convivencia escolar que vendría a ser en el compromiso de gestión escolar número 5. Bien. Ahora tenemos también las oportunidades, tenemos las amenazas dentro de nuestra institución educativa, ¿no? Si, ¿de qué manera se ha hecho el acompañamiento? ¿De qué manera se ha hecho el monitoreo en la práctica pedagógica en nuestra institución educativa? ¿De qué manera ha ido viéndose esta gestión de la convivencia escolar? Si se ha ido fortaleciendo o tal vez hemos tenido algunas amenazas, algunas debilidades, las cuales nosotros tenemos que poner en este diagnóstico y sacar una problemática, a partir de esta problemática, diríamos, sacar para que podamos elaborar nuestras normas de convivencia. ¿Bien? Muy bien. Ahora, tenemos en aquí que vamos a ir revisando las normas de convivencia de acuerdo al diagnóstico que hemos ido viendo dentro del proyecto educativo institucional. Tenemos dentro de ello la promoción de la convivencia escolar, la prevención de la violencia escolar y la atención de la violencia escolar. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades en la promoción de la convivencia? En la prevención, ¿cuáles han sido las fortalezas? ¿Cuáles han sido las debilidades? Entonces, las normas de convivencia responden al diagnóstico de la gestión de convivencia escolar en el proyecto educativo institucional. Voy a poner sí, no, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido este año 2023? ¿Qué debilidades he tenido? Y a partir de estas debilidades, a partir de lo que he ido identificando, definitivamente voy a ir formulando una problemática, una necesidad que tiene mi institución educativa, y esto lo voy a ir formulando para una norma de convivencia que va a ser necesario a que pueda fortalecer posteriormente para el año 2024. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, nuestras normas de convivencia 2023 responden a un diagnóstico, lo que les decía, de la convivencia escolar en el proyecto educativo institucional, como también en el plan anual de trabajo. El diagnóstico de la convivencia escolar son las atenciones de casos de violencia escolar. Si nosotros en el libro de incidencias hemos registrado tal vez alguna situación de violencia que se ha podido suscitar, entonces nosotros consideramos que se pueda reforzar tal vez ¿no? Por ejemplo, podría ser, ¿no? Alguna situación que se ha podido suscitar, y yo ahí esto lo llevo a una norma de convivencia, porque vendría a ser una necesidad que mi institución educativa necesita llevar para que pueda fortalecerse a través de las normas de convivencia. Bien, entonces también vemos de qué manera se han ido, ¿no?, trabajando la prevención de la violencia escolar, la promoción de la convivencia escolar, ¿no? Entonces, si en realidad estas normas de convivencia han respondido al diagnóstico del 2023 en el proyecto educativo institucional de mi institución educativa, o es que sí o es que no, ¿no? Entonces, ¿cómo voy evaluándolo? ¿No? Muy bien. Ahora vamos a ver el proceso en aquí, cómo vamos a ir elaborando las normas de convivencia. Bien, lo que iba diciendo, primeramente vamos a sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la construcción colectiva. ¿Por qué? Porque tenemos que sensibilizar a que sean partícipes, para que podamos tener una buena convivencia, para que podamos estar de acuerdo y podamos decir, ya, yo también he sido partícipe, ya, yo también voy a participar, ya, yo también me involucro en ello. Entonces soy consciente, la comunidad educativa va a ser consciente para que pueda actuar en estas normas de convivencia a las cuales vamos a ir elaborando. Luego vamos a recoger las informaciones sobre la calidad de convivencia en la escuela. ¿Cómo ha sido la calidad de convivencia? Por eso decía, ¿no?
la necesidad que tenga mi institución educativa. O sea, qué cosa tal vez ha ido, ¿no? Tal vez ha habido bastante comportamiento disruptivo, o tal vez los estudiantes han estado mucho tiempo con el celular, o tal vez los estudiantes han llegado tarde, mucho, no sé, o no sé, tantas situaciones que se ha ido tal vez presentando. Entonces, de acuerdo a esta problemática, a esta necesidad, vamos a tener que elaborar nuestras normas de convivencia. Ahora vamos a revisar nuestro diagnóstico institucional, el proyecto educativo institucional, ¿no? Entonces, ¿cómo este año 2023 me ha ido yendo? Todo este año se ha ido funcionando, o me falta reajustar algo, cómo ha sido el diagnóstico y cómo lo estoy llevando hasta el momento. Bien, otro que tenemos es revisar la normativa vigente en materia de gestión de la convivencia escolar, ¿no? Entonces vamos trabajando también a la gestión escolar, cómo nosotros vamos a ir trabajando de acuerdo a la normativa vigente. Bien, lo otro es determinar la metodología que será utilizada para motivar a la participación y lograr el consenso necesario, a que podamos determinar la metodología para que podamos motivar a la participación de la comunidad educativa. Bien, a que podamos desarrollar el proceso de la construcción de la comunidad educativa y sus representantes, ¿no? ¿Quiénes van a representar? Si hay algunos padres de familia, ¿no? Por ejemplo, no solamente el representante de padres de familia, pudiera ser que tal vez, ¿no? Se incorporen otros de padres de familia, se involucren, o tal vez otros estudiantes también se puedan involucrar. Excelente, excelente, ¿no? Entonces se pueda aprobar las normas de convivencia en sesión de CONEI. Podamos formalizar las normas mediante resolución directoral y podamos incluirlas en el reglamento interno. Que luego, después de ello, podamos difundir periódicamente a la comunidad educativa a través de diferentes medios, tanto físicos y virtuales. En una institución educativa, colegas, he visto, en la puerta tenía sus normas de convivencia. Entonces, los papás ingresaban, tenían conocimiento cuáles eran las normas de convivencia de la institución educativa, ¿no? Y como también lo han ido difundiendo, algunos tienen su Facebook, ¿no? De la institución educativa, como también el WhatsApp grupal, no sé. Entonces, se puede ver también difundir en los medios virtuales, ¿bien? Otro, siempre hacerle el seguimiento y poder evaluar estas normas de convivencia periódicamente, ¿no? Por ejemplo, esa norma de convivencia, ya, ¿no? Esa norma de convivencia ya no es necesario. ¿Lo puedo sacar? Sí, lo puedo sacar. Y entonces, ¿puedo incorporar otra norma de convivencia? Sí, puedo incorporar. Es muy urgente que lo pueda siempre reunirme con el Comité de Gestión de Bienestar cuando tenga que hacer este cambio. Pueda hacer una evaluación periódicamente. ¿Bien? Muy bien. Ahora podemos actualizar de acuerdo con las necesidades, yo decía eso, de acuerdo a la necesidad de la institución educativa. Bien, nuestras normas de convivencia, estimados directivos y directoras, no podemos ponerlas 20, 15, 10, ¿no? Sino tengan que ser normas de convivencia en las cuales tengan que precedir y tengan que ser necesarias en las cuales se van a tener que cumplir y urgentes de acuerdo a la necesidad de la institución educativa. ¿Podemos tener hasta 3 normas de convivencia no más? Sí podemos. ¿Podemos tener 5? Sí podemos. Pero mucho más allá, que tal vez alguna vez vamos a evaluar. Por eso, evaluemos cómo están nuestras normas de convivencia. Tal vez lo mismo va a haber una relación. La primera norma que está en el último, en la 10, va a tener una relación con el otro. Entonces, a veces ponemos diferentes normas de convivencia, a veces ni siquiera ninguna norma de convivencia se va cumpliendo. Entonces, sean puntuales en las normas de convivencia que vamos elaborando en nuestra institución educativa con nuestra comunidad educativa, en las cuales se tenga que cumplir. Si necesitamos aumentar un hito más, incorporar, excelente, ¿no? Entonces, poco a poco no tengamos que hacer mucho, no podamos llegar a 10,
a 15, a mucho más, sino que sean precisas, que en realidad se puedan cumplirse de acuerdo a la necesidad específica. Bien, entonces de esta manera también nuestra comunidad educativa se va a regir y va a tener que cumplirlas. Bien, muy bien. Ahora, si estamos en aquí, sí, ahora estamos en aquí. Bien, mi pregunta es, ¿qué normas de convivencia consideras en tu institución educativa? ¿O qué normas de convivencia considerarías en tu institución educativa para el año siguiente, de acuerdo a lo que sí, rapidito se me va a venir a la mente, y voy a decir, no, lo más urgente es esto? Entonces, ¿qué normas de convivencia consideraríamos nosotros en nuestra institución educativa? Lo más urgente. No vayamos paso, no, esto, sino que sean puntuales, que sean precisos, de acuerdo a la necesidad. Vuelvo a redundar nuevamente. Bien, bien, colegas. Ahora, ¿y cómo vamos a redactar las normas de convivencia? Nuestras normas de convivencia vamos a redactar de acuerdo a la conducta observada. Por ejemplo, un estudiante coloca sobrenombres, ¿no?, a sus compañeros en la institución educativa, como también, ¿no?, en el chat grupal o tal vez en el Facebook, ¿no?, lo que suele pasar. Entonces, frente a esta conducta que hemos visto, que está pasando mucho ya en nuestra institución educativa, ya es terrible, muchos niños, muchos estudiantes, adolescentes, se está suscitando esta situación. Entonces, ¿es una necesidad? Sí. ¿Es una problemática? Sí. Entonces, esto necesito yo trabajar con una norma para que en realidad se pueda regular. Entonces, una norma propuesta que podríamos hacer es utilizamos un lenguaje adecuado y respetuoso con los demás en los espacios donde interactuamos. ¿Dónde interactuamos? Ya puede ser virtualmente como presencia. ¿Bien? Muy bien. Ahora, tenemos aquí algunos ejemplos de las normas de convivencia. Por ejemplo, demostramos respeto por las emociones, expresando entre los miembros de la comunidad, ¿no? Respeto, el respeto, la tolerancia, la empatía. Es muy importante para una buena convivencia, para una convivencia inclusiva, intercultural, para una convivencia democrática. ¿Bien? Muy bien. Lo otro que tenemos, respetamos toda forma de comunicación con los demás en los espacios donde interactuamos. Otro, respetamos los horarios de comunicación con los miembros de la comunidad educativa, cuidando los espacios de descanso, ¿no? Entonces, es necesario son solamente ejemplos. Ustedes vean las necesidades, las problemáticas que se han ido presentando y de acuerdo a ello, vamos elaborando nuestras normas de convivencia. ¿Bien? Muy bien. Ahora, tenemos las pautas para poder ver sobre las medidas correctivas. Por ejemplo, tenemos el comportamiento disruptivo. Un estudiante coloca lo que les decía, sobrenombres a sus compañeros en la institución educativa y en el chat o también como también los medios virtuales. Entonces, ¿cuál sería la norma de convivencia? Lo que les he dicho, demostramos nuestro respeto a los demás, cuidando nuestras formas de comunicación. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver si se presentara un comportamiento disruptivo, ¿qué acciones tomamos? ¿Cómo nosotros vamos a seguir todo este proceso para regular este comportamiento disruptivo? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer frente a esa situación? ¿Solamente nuestra norma y se acabó? ¿Ya el niño ya cumplirá? No, sino lo que vamos a hacer primeramente, nos vamos a comunicar con la familia, siempre, sí o sí, con el papá, con la mamá o con el tutor. Para esto es necesario
tener una información, si vive con el papá, vive con la mamá, qué está pasando, ¿no? En la casa, con mamá, con papá, tal vez están separándose, o tal vez hay mucha violencia, ¿no? Comprender la causa de este comportamiento destructivo del niño o del adolescente. Entonces, a través de esto vamos a ir entendiendo. Bien, entonces tenemos también lo otro, después de esto, haber podido hablar, comunicarnos con el padre de familia, poder orientarlos, ¿no? Entonces, tener información, cómo está esta familia, ¿no? ¿Cómo está viviendo este niño, este adolescente con su familia? Saber sacar la información necesaria. Y después de esto vamos a reflexionar con el estudiante. Vamos a reflexionar, puede ser el director, puede ser el tutor, con quien le tenga confianza. Siempre podamos trabajar con nuestros niños y con nuestros adolescentes a partir de la confianza. No que sea tal vez una llamada de atención porque no nos va a escuchar un rato, ¿no? Y luego se va a olvidarse. Pero tenemos que saber de qué manera podamos entrarles a partir de la confianza y del respeto, ¿no? Entonces podamos a partir de ello hacer reflexionar al estudiante si en realidad estas consecuencias, estas causas de su conducta son buenas o son malas, ¿no? Que sepa el estudiante darse respuesta a la pregunta que él mismo tenga que responder. No que nosotros respondamos a su pregunta, sino que él tenga que responder. ¿Está bien lo que no se ha suscitado? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees? ¿No? Pero con esa pregunta, ¿qué crees? Dirá, no está bien, ¿no? ¿Y por qué? Por esta razón, por esta razón. Entonces, se va respondiendo él mismo. Entonces, no vaya a ser, no está bien lo que estás haciendo. No nosotros, sino que él mismo reflexione sobre sus conductas, ¿no? Entonces, siempre es necesario revisar las situaciones sobre el respeto hacia el niño y como también él tenga que saber, ser consciente y saber reflexionar para que pueda respetar a su prójimo, a sus demás compañeros. Muy bien, tenemos lo otro, la acción reparadora. Es poder saber guiar a nuestros estudiantes a poder actuar, a que pueda revertir este daño, esta ofensa. Guiarlos, a que él se pueda concientizarse de una vez que nosotros hayamos hecho reflexionar, hayamos sensibilizado, hayamos concientizado, que pueda revertir, que pueda, ¿no? Reconocer y pueda decir que esto no estaba bien, que no, definitivamente nadie tiene derecho a lastimarme, ni yo tengo derecho a lastimar a los demás, ¿no? Y entonces esto que él poco a poco tal vez vaya yendo reconociendo y vaya graduándose y pueda pues tener mucho en cuenta a poder asumir esta responsabilidad, a que tenga que ser más cuidadoso en sus relaciones interpersonales con sus compañeros, ¿no? Y entonces, pues lamentablemente, pues por estos comportamientos disruptivos influye mucho desde casa, desde la familia. No puede ser, por eso yo decía, ¿no? Desde aquí, todo parte de casa, ¿no? Y entonces vamos, por último, ¿cómo vamos haciendo el acompañamiento a la familia? Brindamos pautas de crianza positiva, brindamos acompañamiento a la familia, brindamos concientización, sensibilización, y si hay muchos comportamientos destructivos de lo mismo, entonces, ¿no? Tal vez podamos trabajar con nuestros aliados estratégicos ya mucho más grande, ¿no? Si es que hay varios, entonces necesito urgente yo trabajar a que tal vez los aliados, o se pueda trabajar taller de escuela de padres, ¿no? Y ya pues, a través de ellos se pueda concientizar, sensibilizar de alguna manera a cómo se pueda tener estilos de crianza con nuestros hijos, ¿no? Entonces, esto es necesario poder acompañar a la familia, orientar para ayudar en la regulación
de las conductas de sus hijos, ¿no? Entonces, pero muy bien de a ello es que lamentablemente los papás son los primeros educadores, perdón, los primeros educadores para sus hijos. Y si hay un comportamiento disruptivo es porque se está suscitándose algo en la familia, se está suscitándose algo en casa y el estudiante pues viene a descargar todo en la institución educativa para con sus compañeros, ¿no? Entonces, eso básicamente, colegas, considerar bastante y de ello nosotros podamos trabajar nuestras normas de convivencia, de los comportamientos disruptivos, de algunas problemáticas que se pudiera suscitar, ¿no? De alguna necesidad que es urgente, que estamos viendo y podamos pasar o podamos trazarlo en una norma de convivencia. Muy bien, el cual nos va a ayudar a que nuestra institución educativa pueda encaminarse de la mejor manera posible. Bien, estimados colegas, si tal vez tenemos dentro de ellas alguna pregunta, bueno, estoy para poder absolver dicha pregunta. Algunas consultas que tal vez no les haya quedado en claro y les pueda ayudar. Maestro Federico, está levantado la mano, por favor, puede abrir su micrófono. Sí, buenas noches a todos los presentes en la sala. Solo un comentario, ¿no? Muy importante es lo que usted manifestaba en esta exposición que nos ha compartido, pero también la realidad de las instituciones educativas a partir del director, a partir de las, ¿no? En este caso de las comisiones que se dan, ¿no? Para que se pueda trabajar todos estos aspectos. En este sentido, más en lo que respecta a la convivencia, yo he visto que lamentablemente pues no se involucra activamente pues a todos esos actores, a los padres de familia, a los estudiantes. Entonces, muchas veces solo lo hace el director y eso creo que tiene que ser una reflexión también, ¿no? Porque también hay posiciones donde el docente puede manifestar a su experiencia que tiene, más aún todavía los estudiantes, porque ellos son los que en realidad deberían, ¿no? Ser los actores principales en lo que es, pues, demostrar esas actitudes, esos valores y llegar, pues, justamente a sus derechos y deberes. Entonces, ahí creo que sí podemos hablar de una convivencia, ¿no? Democrática. Pero cuando hablamos solo que un ente, en este caso el director, es el único, ¿no es cierto? Como jefe, muchas veces así manifiestan ese comportamiento, pero más no así como un liderazgo pedagógico que sí debería buscar un bienestar general, tanto en los estudiantes, en los mismos docentes también, y creo que también los padres de familia ahí también contribuirían, ¿no? Para obtener en realidad lo que usted manifiesta y llevarlo así en la práctica diaria de la institución educativa. Eso es mi comentario, gracias. Muchas gracias, maestro Federico. Muy cierto, por eso decíamos a un inicio, las normas de convivencia se tiene que elaborar con la comunidad educativa. Tiene que estar liderado por el Comité de Gestión de Bienestar, ¿no? Y entonces es necesario que siempre, ¿no? Un grupo de estudiantes pueda aportar y pueda decir, ¿no? Dentro de ello, nuestra necesidad o necesitamos o tenemos esta situación y necesitamos poner una norma, ¿no? Porque se está suscitando esto mucho y ellos están viendo, ellos son los que, ¿no? Viven a diario con sus compañeros, ¿no? Y tal vez haya que se pongan muchos sobrenombres o se estén lastimándose ellos. Ellos son, ¿no? Los pequeños, o sea, tal vez un representante de cada grado, no lo sé. Entonces, de esta manera, como también con los docentes que puedan, ¿no? Participar y que puedan ellos también visualizar de acuerdo a este año cómo han ido viendo, han ido evaluando a los estudiantes a diario que se ha ido viviendo.
Entonces, para el año siguiente ya vamos a tener las normas de convivencia ya elaboradas este año que lo vamos a hacer y lo vamos a incorporar en el reglamento interno, ya lo vamos a tener listo. Porque para el año nos piden en la semana de gestión que no están los niños, no están tal vez los papás, están en otros afanes y no es fácil, ¿no? Entonces, que todavía nosotros en esta semana, en el mes de diciembre, se pueda tener ¿no? el espacio a que se pueda elaborar las normas de convivencia para el año 2024, se pueda elaborar a partir de un plan y se pueda incorporar al reglamento interno excelente. Se tiene que hacer con los padres de familia también, que los padres de familia también se puedan incorporarse, se puedan imbuirse, que también participen, porque si no van a participar nuestros padres de familia van a decir, ¿y cuándo? ¿Y cómo? ¿A qué hora? ¿No? Y entonces en cualquier momento también van a ir a interrumpir, tal vez en el salón de clases, los papás, ¿no? En algunas instituciones se ha suscitado eso, ¿no? Y entonces se han venido encima de una institución educativa y los papás, porque pues no lo han elaborado las normas de convivencia. En una institución educativa X se ha elaborado a un inicio las normas de convivencia con la comunidad educativa. Estaban todos los papás, eran poquitos, una institución multigrado, pero estaban todos los papás, estaban los estudiantes, estaban los docentes. Y juntamente con ellos, ¿qué ponemos en nuestras normas de convivencia institucional? Ya, participaban los papás, participaban los estudiantes. Esto. Y los papás, ya. Entonces respetan, saben, tienen conocimiento qué normas de convivencia institucional tenemos y las cuales tenemos que respetarlas. Tenemos que adecuarnos a ellas, ¿no? Entonces, ¿es necesario? Sí, es necesario poder elaborar estas normas de convivencia con los que podamos, si es no, tal vez es grande, entonces tenga tal vez unos pequeños grupos formar y con ellos se pueda consensuar. Bien, viendo las necesidades de la institución educativa y de esta manera nosotros también vamos a ir pues mejorando pues no una buena convivencia en nuestra institución educativa año por año. Bien, algo más tal vez colegas, alguna pregunta, alguna consulta. En algunas instituciones, por ejemplo, focalizadas, hemos identificado problemáticas a partir de un diagnóstico. Esto lo estamos incorporando en el plan anual de trabajo, ya que para que se pueda trabajar para el año siguiente, ¿no? ¿Qué situaciones se ha ido suscitando y de qué manera se puede trabajar? O sea, ¿qué actividades podemos desarrollar ya al año? Entonces ya se tiene que poner en un cronograma, ya se tenga que ya respetar, ¿no? Las fechas y de qué manera vamos a ir fortaleciendo también. Ya, esos son necesidades de la institución. Entonces, dentro de esas problemáticas que hemos identificado, ¿también podemos sacar las normas de convivencia? Sí, podemos sacar también. Entonces, algo muy parecido, evaluemos, ¿no? A ver, con los colegas nos sentamos, con nuestros estudiantes, tal vez cada docente o cada tutor de aula pueda sondear y decir, no, ¿cómo ha sido? ¿Qué podría ser? A ver, ¿qué podría ser muy urgente? Y sondeamos y podamos tal vez de una manera con el Comité de Gestión de Bienestar podamos juntar, ¿no? No sé, es un ejemplo que yo les estoy poniendo y decir, ya, esto se parece a esto y esto lo juntamos, esto podría salir para una norma de convivencia, esta necesidad se ha visto de los estudiantes, ¿no? Entonces sería muy bueno siempre poder trabajar también con representantes, podría ser, si es que se pudiera, y qué bueno sería, con representantes de cada grado, entonces, o con los grados superiores, ¿no? Viendo también ustedes cómo lo puedan evaluar en este aspecto. Pero sí tengamos que hacer partícipes de nuestra comunidad educativa. Algo más, tal vez, colegas, que les voy a pasar todo lo necesario para que ustedes se puedan guiarse, el material necesario. Sí, maestro, maestra Nila. Nildo Uzcamaita. Ya. Sí. Señor director, muy buenas noches. ¿Qué tal, Miriam, la señora directora,
los colegas, muy buenas noches. Quería también comentar al respecto algo que yo estaba analizando y reflexionando sobre las normas de convivencia y sobre los hechos también que pasan en aula. Y yo me preguntaba, ¿cuánto podrían ayudar estas normas de convivencia el desarrollo pleno, el desarrollo libre de los estudiantes? Porque como docente de aula me ha pasado en varias ocasiones. Ejemplo, en aula, ¿qué ponemos? Normalmente los chicos propongamos normas de convivencia. ¿Qué te dicen? Levantar la mano para hablar. Lo primero que van a proponer es esa norma. Y un estudiante, yo considero de que se limita al momento de levantar en alguna oportunidad, en una interacción con el estudiante, levanta la mano. Sin embargo, como todos levantaron, le damos la prioridad al que levantó primero. Finalmente el estudiante dijo, profe, ya me olvidé lo que iba a decir. En realidad perdió el sentido, lo que quiso comentar, pero no sé si es un limitante o damos un libre desarrollo. O hace poco analizamos con algunos colegas y decíamos, ¿qué pasa si un estudiante viene de hambre? Pero dentro de nuestras normas de convivencia en aula, esto es en aula, lo ponemos que no se puede consumir, digamos, dentro del aula algún tipo de alimento. Sin embargo, el estudiante está de hambre. ¿Afecta el logro de los aprendizajes de los estudiantes? Sí las podría afectar porque el estudiante, seguramente por muchas circunstancias, no ha desayunado y está en todo momento, va a estar pensando en consumir algún alimento que ha traído o esperar caliwarma, etcétera. Entonces, creo que hay que ir analizando algunos aspectos, porque lo que nosotros también como educadores es que cojamos normativas, cojamos, digamos, los decretos que se emiten desde el Ministerio de Educación, pero hay que ir analizándolas. ¿Cuánto influye en el aprendizaje? ¿Cuánto podría ayudar en la formación de nuestros estudiantes en el libre desarrollo? Porque ellos tienen que desarrollarse de forma libre. Y el otro aspecto que analizaba es, por ejemplo, en las instituciones educativas, interesante, tenemos nuestro reglamento, nuestras normas de convivencia, tenemos las medidas correctivas, etcétera, etcétera. Qué interesante el reglamento interno. Yo me preguntaba, si actuamos bajo ese marco, pero no vemos la causa real de por qué el estudiante se comporta de esa forma. ¿Por qué agredió a su compañero un estudiante? ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué tipo de familia tiene? ¿Tiene mamá? ¿Tiene papá? ¿Tiene necesidades económicas? Entonces, considero yo de que estos aspectos debemos atacar desde la raíz. Y en la institución donde trabajamos hicimos una acción importante. ¿Por qué el estudiante se distrae, tiene baja autoestima? Porque lamentablemente en la zona donde vivimos es una zona de extrema pobreza o por lo menos de pobreza. En todo caso, no pueden, digamos, adquirir útiles escolares necesarios, no pueden vestirse como los otros chicos que sí podrían tener la posibilidad económica de comprar los mejores zapatos, el mejor uniforme. La autoestima está baja de aquel estudiante que no tiene ese recurso económico. Entonces, en todo momento, hace poco nosotros en Quehue fuimos a desfilar. Hay una niña que en 2 semanas estaba pensando si lo van a comprar su zapato para desfilar o no. Pero yo me preguntaba en ese momento, ¿atendía al docente? ¿Habrá aprendido algo en las sesiones que estaba desarrollando? No nos damos cuenta hasta que al momento al desfile llegó y nos comentó y teníamos que comprar nosotros su zapato y sus medias. Mire, pero estos hechos influye en el aprendizaje de los estudiantes, al margen de las normas de convivencia, ¿no? Entonces, yo considero, como dijo Francisco Mora para mí al menos, es un psicólogo que nos da a conocer aspectos interesantes. El aprendizaje que se dé por emoción, más que por las normas de convivencia. Porque si yo tengo que dar alguna actividad, una interacción con el estudiante, tiene que ser realmente llamativo. Y no tanto reclamarle de que no debes comer, tienes que escucharme, no tanto así. Sino por él mismo debe dejar de consumir, digamos, algún tipo de alimento en aula
y tiene que escucharme. Creo que la función del docente va mucho más allá de las normas de convivencia, que trabajemos a través de la emoción con los estudiantes, ¿no? Entonces, creo que, Miriam, los aspectos que estamos tocando, no quiero decir que está mal, al contrario, está bien, pero también hay que profundizar la raíz, qué está pasando en el espacio de nuestros estudiantes, porque nuestra meta, el objetivo es que los estudiantes puedan lograr los aprendizajes que se necesita en cada ciclo, en cada nivel, ¿no? Muchas gracias, Miriam, por escucharme. Gracias, colegas. Muchísimas gracias, señor director. Muy cierto, que tengamos que enfocarnos básicamente en las emociones principales, ¿no? Entonces, perdón. Maestro Antonio, levantó la mano, por favor. Profesora Miriam, colegas directores, colegas maestros, ante todo, muy buenas noches. Es importante, profesora Miriam, lo que usted ha manifestado. Agradecerle y felicitarle por este tema tan importante que es de mucha necesidad en nuestras instituciones educativas. Lo que el profesor me antecedió es importante. Lo que debemos demostrar es con nuestra actitud, la práctica de valores, las palabras mágicas, uno mismo tiene que demostrar. Lo que yo quería sugerirle, profesora Miriam, es de que con la pequeña experiencia que tenemos, esta situación de las normas de convivencia y el comportamiento de los niños parte pues de la casa. Es importante, profesora Miriam, colegas maestros, de que debemos enfatizar de repente escuela de padres. Tengo una pequeña experiencia yo y funciona bien, porque los niños menores de edad, principalmente los que son del tercer ciclo, todo lo que el padre de familia realiza demuestra en la escuela. En todo caso, más está el padre de familia con el niño. En todo caso, debemos enfocar esta clase de charlas, esta clase de talleres con los padres de familia, con la participación de las autoridades. Por ejemplo, nosotros hemos realizado diferentes actividades donde participa la municipalidad, el centro de salud y otros, ¿no? Aliados que tenemos. Entonces, esto funciona y poco a poco, pues, esto se moldea para cumplir nuestras normas de convivencia. Tan solamente ese aporte, profesora Miriam, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Antonio. ¿Alguien más, tal vez, colegas? Por favor. Bien. Denise, sí, por favor. Sí, por favor. Sí, licenciada Miriam, claro, realmente me parece muy interesante ese tema que estás tocando y realmente, como antecedía el director Nildo, claro, es muy esencial que cada docente, cada directivo, o en pocas palabras, cada institución educativa conozca realmente cuál es la necesidad principal o, por así decirlo, cuál es la dificultad que presentan sus instituciones educativas. Creo que con ese fin, por supuesto, conociendo la realidad de nuestras instituciones educativas, de nuestros estudiantes, las dificultades que presentan, las debilidades, eso nos permite a nosotros a poder diseñar o, por supuesto, elaborar o cambiar lo que son nuestras normas de convivencia. Acorde a ello, por supuesto, yo considero particularmente que también un docente, un director o un personal que trabaje en la institución educativa es un puente o es un canal muy importante para poder llegar a nuestros estudiantes, ya que dentro de ello nos permite realizar, como tú mencionabas, Miriam, ¿no? Lo que son las intervenciones, el acompañamiento al estudiante, que dentro de ello, por supuesto, están, por supuesto, el compromiso número 5 que mencionabas, del Comité de Gestión de Bienestar, donde dentro de ello nos menciona, por supuesto, que las instituciones educativas tienen que planificar esas reuniones y jornadas con los padres de familia y de la misma manera con los estudiantes para poder dar diversas orientaciones en referencia a lo que es a la convivencia escolar. Y dicho a ello, esto considero particularmente que va a permitir fortalecer diversas estrategias de afrontamiento, tanto a los papás y por supuesto a los estudiantes y a los mismos docentes para poder realizar diversas actividades a largo plazo, por supuesto, como tú mismo lo has mencionado, Miriam, ¿no? Poder realizar nuestras normas de convivencia, que son un punto muy importante para dar, por supuesto, un buen inicio del año escolar. Muchas gracias, Miriam. Gracias, psicóloga Denise.
¿Alguien más tal vez, por favor? Eh, Maestro Antonio de nuevo ha levantado la mano. ¿Sí? ¿Algún colega? Bien. Muy bien. Querida Miriam, ¿puedo hablar? Doctora Gladys, muy buenas noches. Por favor, doctora Gladys, muchísimas gracias. Muy gentiles, te quiero saludar de manera muy especial a nuestros directores, a los maestros que están en sala. En verdad, desde ya agradecerles el solo estar escuchando este tema tan importante, creo valora mucho y el tiempo que están dando también. Creo que todas las personas deberíamos escuchar cada cierto tiempo porque las emociones no son estables, ¿no? En todo caso, un control emocional, el aspecto socioemocional es importantísimo. En las últimas encuestas de todo el mundo decía que más que un aprendizaje cognitivo, decían que prioritariamente era poder desarrollar nuestras emociones de forma equilibrada. Y dentro de esto va a ir estando de repente las normas de convivencia que tú vas manifestando. Escuchaba a los directores y manifestaban las demandas y necesidades de nuestros niños. Para eso creo que debemos estar preparados. ¿Para qué hacer frente a eso? Porque lo único que tenemos que hacer los maestros en aula es darle fortaleza y entender. Y la norma no debe ser tan rígida, no debe ser rígida, debe ser una norma en el cual todos puedan opinar y decir y conversar, pero debe haber excepcionalidades también y de comprensión. Para eso hay las acciones reparadoras. Si un niño quiere hacer algo y por qué no lo has hecho, por qué lo estás haciendo, porque hay una norma que hemos puesto. Entonces puedes comentarnos por qué no lo has hecho y darle una tribuna libre para que pueda explicar de repente si acaso no ha cumplido alguna parte de la norma, ¿no? Entonces, creo que los maestros estamos para eso, ir pudiendo regular, porque muchas veces en casa están abandonados, a veces los papás ni siquiera se preocupan de cómo están sus hijos, ¿no? Entonces, vienen así enteritos con muchos problemas a la institución educativa y como decía el director Nildo, pasamos al proceso de enseñanza-aprendizaje, no están en las condiciones a pesar de que hacemos el esfuerzo, ¿no? Pero ahí estamos, seguramente con bastante, poniéndonos ese lente de poder ver cada uno, individualizar, eso es la palabra, individualizar a nuestros estudiantes y de repente retomar esos ritmos y estilos de aprendizaje, mi niño A, B, C, porque ahorita tengo 25 niños y estamos poniéndoles números y tenemos que hacer nombres y saber cómo está cada niño, cómo está su convivencia, cómo está en su caso. Solo así, querida Miriam, queridos maestros, vamos a poder avanzar. Y en la zona rural es más difícil y complicado con todo lo que están viviendo las familias también. Agradecerte, querida Miriam, por este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gladys. Es muy importante a lo que iba, tal vez tenemos también a maestro Néstor, por favor. Levantó la mano. Sí, muchas gracias, maestra Miriam, colegas directivos de los diferentes niveles, inicial, primaria y secundaria. También saludar a la directora Gladys, quien nos está acompañando también. Bien, yo creo que es un tema muy importante que esta noche lo que le hemos escuchado también, primero felicitarle a usted. Es importante verlo, esta situación de la convivencia, como un componente, ¿no? Para el desarrollo integral del estudiante. Lo otro también, lo que comentaba el maestro Nildo, es muy importante. Si es que el estudiante no está emocionalmente apto para el aprendizaje, por más que volteemos al mundo, colegas, con nuestras estrategias, no va a aprender. Nos podamos imaginar, por ejemplo, un niño que esté enojado antes de iniciar una sesión de aprendizaje.
entonces este niño no va a poder lograr nuestro propósito. Por ejemplo, la que se veía, hay una política de trabajo del Ministerio de Educación para el colegio COAR, ¿no es cierto? Es muy importante, tiene su política propia, ¿no es cierto? Uno es el aprendizaje se logra mediante investigación, mediante indagación, ¿no es cierto? Y otro componente muy importante, lo que ven ellos, es la parte emocional del estudiante. Entonces, por ejemplo, en EBR a nivel nacional lo damos quizás del 100%, un 30%, ¿no? Pero, por ejemplo, en este colegio COAR, es al 50% la parte emocional. Entonces, si caso contrario, si nosotros nos ponemos a analizar si es que el estudiante no está apto emocionalmente para el aprendizaje, entonces no se valora. Entonces, yo creo que tenemos que tener esa mirada, esa observación atenta a nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estaría pasando con un estudiante? Puesto que se nos los muestra a los niños, ¿no es cierto? Con su actitud, con su forma de cómo llega a la institución, con su forma de saludar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ser bien observadores. Y desde este punto tenemos que desarrollar nuestro rol de acompañador, mediador, ¿no es cierto? Entonces, ahí tiene que tener un juego muy importante del docente de aula, de que tiene que acercarse emocionalmente al estudiante para que de esta manera podamos asentar al niño e ir desarrollando que se pueda estar apto para el aprendizaje, ¿no? Entonces, cuán importante es las normas de convivencia y nuestro reglamento interno, porque esto tiene totalmente relación con nuestros instrumentos de gestión. No viene de la nada, sino sí o sí tiene que tener una relación con nuestra visión hacia dónde nos dirigimos. Para ello es nuestras normas, el reglamento interno, quienes nos van a acompañar, ¿no es cierto? Entonces, es importante, es importante el trabajo socioemocional en nuestros niños y niñas. Muchas gracias, maestra Miriam. Muchísimas gracias, maestro Néstor. Qué tan importante es el aspecto emocional, la educación emocional en nuestros niños, y no solamente en nuestros niños, sino también en todas las personas. Básicamente, si hablamos de nuestros niños, es tan importante el poder abordar con ellos y saber en nosotros, yo diría, en el nivel inicial y en el nivel primaria, como también diría en el nivel secundaria, llegamos a ser los segundos padres. Los segundos padres donde tal vez brindamos ese sentido de pertenencia, ese sentido a que se sienta en la institución educativa respetado, querido, se sienta a que se pueda empatizar, a que se pueda tener tolerancia. Y desde ahí parte el buen trato. Y si hay un clima institucional bueno, porque todo ser humano siempre va a querer ser aceptado en un grupo, y nuestros niños van a querer siempre ser aceptados en su institución educativa, en su aula, con el otro compañero, con su grupo. Todo ser humano necesitamos, y parte por la familia sí parte. Entonces, ¿de qué manera nosotros ayudamos a que esto se pueda ir fortaleciendo? Partamos principalmente y básicamente, partamos por el respeto, la tolerancia y la empatía. Si esto vamos a conjugar los tres, definitivamente vamos a tener una buena convivencia, y lo que nosotros vamos a ir trabajando para con nuestros estudiantes, pues va a ir marchando bien, poco a poco definitivamente, pues porque de la noche a la mañana tampoco no lo vamos a cambiar, ¿no? Todo va a ir graduando. ¿Qué es lo que decía el maestro Néstor? ¿Qué es lo que nosotros queremos
para el próximo año para nuestra institución educativa, ¿no? Y qué es lo que hemos visto, qué necesidades hemos visto, qué comportamientos disruptivos, qué cosas, qué es lo que necesita reajustar en mi institución educativa para que yo pueda para el próximo año mejorar a través de mis normas de convivencia y me pueda tener una buena convivencia escolar, un buen clima institucional con mis estudiantes, con mis padres de familia y entre colegas. Colegas, nos queda mucho y si habláramos del aspecto emocional, pues tenemos mucho que hablar. Tenemos para el año, tenemos una tarea muy importante a que podamos, ¿no?, ya armar nuestras normas de convivencia con la participación, veamos las necesidades, veamos las problemáticas que se ha ido presentando y a partir de ello para el año siguiente podamos, si es que no continuamos en la institución, podamos ya dejar ya, porque nosotros ya hemos ido viendo qué necesidades se ha ido presentando este año 2023 y podamos para el año 2024 ya dejar en el reglamento interno elaborado las normas de convivencia. Como también podamos tal vez en nuestro plan anual de trabajo, en el compromiso de gestión número 5, en el gestión escolar 5, en el compromiso de gestión escolar 5, podamos ya en el plan anual de trabajo, tal vez cronogramar y trabajar pues con nuestros padres de familia. Básicamente parte la primera educación desde casa, la primera noción parte de casa, ¿no? Y entonces tengamos que trabajar con los papás. De alguna manera podamos ayudar a nuestros papás a poder sensibilizar, a poder concientizar. Bien, colegas, yo sé que hablar de las emociones, de la educación emocional, del aprendizaje, como decía el maestro Nildo, son situaciones muy ciertas en las cuales, y yo decía, normas de convivencia, prioricemos los que son necesarias y urgentes. Algo que tal vez necesitamos abordar, ¿no? Entonces, tal vez un poquito veamos esto y que no se haga mucho las normas, ¿no? Que no sean muchas normas que pongamos 10 ni muchas más, ¿no? Entonces, yo pienso que bueno, para cualquier cosa, nosotros en el área de convivencia estamos ahí para poderles apoyar, para poderles ayudar, poderles orientar, y asimismo también les vamos a brindar la guía de los reglamentos internos, del plan anual de trabajo. Tenemos los instrumentos, los voy a compartir en el WhatsApp grupal de directores, como también el PPT que hemos ido trabajando de las normas de convivencia, para que ustedes puedan elaborar y puedan trabajar, colegas, maestros, señores directores y directoras. Es un poco tardecito ya, yo agradecerles el espacio y el tiempo a cada uno de ustedes y no duden porque nosotros como convivencia estamos ahí para poderles ayudar y apoyarles. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchos abrazos y que tengan una bonita noche. Psicóloga Denise, para concluir, está levantando. No, no estoy levantando la mano, Miriam, pero de todas formas, muchas gracias, Miriam. Gracias, doctora. De la misma manera, estimados docentes, el link de asistencia se encuentra en el chat del Meet. Por favor, no olviden registrar asistencia. Muchas gracias, Miriam. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctora Gladys, por su participación, por su presencia. Gracias, estimados directores, directoras de las instituciones educativas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Abrazos. Muchas gracias. No, gracias, querida Miriam, y al equipo, a Denis, a ti también, que es una fortaleza para la UGEL, y todos los viernes estamos saliendo con diferentes temas. Creo que no los estamos abandonando a nuestros directivos ni a nuestros docentes. La próxima ya vamos a hablar de la finalización del año escolar. Agradecerte que siempre nos estás poniendo al día con este tema, querida Miriam. Un abrazo, gracias, muy gentil. Buenas noches con todos los directivos y docentes. Gracias.
link de asistencia.